Buenas tardes a todos. Hoy en este ciclo de conferencia que viene siendo habitual contamos con la presencia de un compañero, de Miguel Redondo Redondo. Es compañero que une la doble cualidad de que es profesor en aparejadores, de ahí el tema de compañero, ¿no? Y por otro lado, que es un poco en el papel que viene él hoy aquí, es funcionario de la Consejería de Obras Públicas, en concreto del Instituto de Cartografía de Andalucía, y en ese papel, digamos, o en esa posición que tiene como miembro del Instituto de Cartografía de Andalucía, que, como sabéis, es el organismo que se encarga de elaborar toda la cartografía oficial que se hace en Andalucía, más además acumula toda la cartografía histórica, pues en ese sentido él nos va a hablar ahora. Yo he tenido con él un contacto, digamos, relativo, de ahí que lo presente yo, porque yo creo que más de uno que como alumno me haya tenido habitualmente cada vez que hacemos un tema de planeamiento, concretamente para todo lo que es la cartografía histórica, siempre os mando al ICA y ya del ICA están aburridos de los alumnos de arquitectura pidiendo plano. No obstante, yo le digo, no, si allí hay gente de la escuela que nos entiende porque está en la escuela de al lado, con lo cual es una cosa que se puede seguir molestando porque bueno, ellos son la fuente de información. Pero también, por otro lado, y yo creo que quizá eso nos pueda interesar también más, hace pues ya casi un par de años, si no él me corrige, el ICA ha tenido una iniciativa de crear una red, que es una red entre universidades, donde se pretende poner en común toda la producción cartográfica o planimétrica que se elaboran entre las distintas universidades, entre los distintos investigadores de universidades, y, digamos, tuvo el ICA a bien ponerse en contacto con todos los directores de grupos de investigación de Andalucía y se está montando una red que no solo es una red andaluza, sino es una red nacional y también internacional. Entonces, yo creo que es bastante importante que estemos al día de cómo es la información que se produce, de qué tipo, y yo creo que es un poco lo que él nos va a venir a explicar hoy, o a intentar explicar. Bueno, pues muchas gracias y bienvenido a tu casa. Bueno, vamos a comenzar. Buenas tardes. La verdad es que, en primer lugar, tengo que agradecer la amable invitación de la dirección de esta escuela por invitarme a participar en estas sesiones a partir de un par de encuentros relativamente casuales y especialmente pues al interés que han mostrado en toda esta iniciativa y en estos contenidos y creen que es interesante que se traslade aquí, especialmente en su momento a María Teresa, a Eduardo, a Jaime y finalmente a Carlos, que ha sido un poco el que ha coordinado toda esta iniciativa. Bueno, ya veis un poco el título del contenido de mi exposición, un poco genérico, vamos a intentar concretarlo y especificar a qué nos estamos refiriendo. La información espacial, fuentes y difusión. Bueno, primero yo cuando Carlos ya
fijó un poco pues, los días que podía celebrarse o que podía yo realizar esta exposición. Yo le pedí que me indicara un poco de qué se trataba, se trataba de una asignatura de libre configuración sobre cultura arquitectónica contemporánea. Y en principio me indicaba que hablara sobre sistemas de información georreferenciada, un poco, pues, unos contenidos, unas técnicas en las que últimamente pues, estoy trabajando. No es una charla técnica donde se vean instrumentos, herramientas digitales, sino reflexiones. Estas fueron sus palabras y creo que un poco es el contexto en el que se insertan todas estas sesiones. Yo intentaré cubrir estos contenidos y más allá de ser en repaso a aplicaciones, a herramientas de carácter técnico, pues incidiré, y el objetivo principal o fundamental es pues reflexionar sobre el interés en general que debemos tener todos sobre estas iniciativas. ¿Los contenidos de esta intervención están relacionados con la arquitectura contemporánea? Sí. No, puntos suspensivos. Con la cultura sí, con la cultura arquitectónica también, y con la cultura arquitectónica contemporánea creo que también. Un poco esas son las preguntas y mi respuesta. Supongo que, bueno, al final cada uno de vosotros tendrá las suyas propias. Este es un poco el guión que voy a intentar seguir. Una pequeña presentación, hablaré brevemente de la información espacial y el territorio, de fuentes de información, de cartografía básica y temática, de los datos espaciales, de tecnología de la información, producción y difusión, cómo se desarrollan las técnicas de producción y difusión actualmente, del marco normativo, de forma muy sintética y esquemática. Todo esto está contemplado con unas figuras normativas que imponen y que nos dirigen y que nos obligan a trabajar con esta sistematización y con estas tecnologías. Y, bueno, finalmente, aunque no van a ser finalmente, irán durante toda la duración de la exposición, pues aparecerán reflexiones. Bueno, quería decir que, presentación, aquí está. Bueno, ya lo ha dicho María Teresa, yo soy arquitecto, estudié en esta escuela y terminé hace casi la friolera de 20 años. Me parece increíble que eso sea así. Y os puedo confesar que esta escuela impresiona y este salón de actos impresiona ahí abajo, pero impresiona más desde aquí arriba. Y espero pues que sea de vuestro interés todo lo que os voy a intentar contar. Trabajo casi desde el principio en la Junta de Andalucía, en distintas consejerías y últimamente, pues desde hace ya varios años, en el Instituto de Cartografía de Andalucía, en el Departamento de Cartografía. También soy profesor asociado de la Universidad de Sevilla y imparto clases en la Escuela de Arquitectura Técnica. ¿Qué buscamos en los mapas hoy? Esta es la pregunta que todos nos tenemos que hacer, o que todos los que trabajamos de alguna manera nos debemos de hacer. Yo, en varias ocasiones, un poco ahondando en el carácter reflexivo y un poco aligerando la carga más áspera de la presentación, haré referencia a libros que creo que son de mucho interés para cualquiera de vosotros, para mí y creo que para muchos de vosotros. Marco Polo describe un puente, piedra por piedra. ¿Pero cuál es la piedra que sostiene el puente?, pregunta Kublai Khan. El puente no está sostenido por esta piedra o por aquella, sino por la línea del arco que aquellas forman. Kublai permanece silencioso, reflexionando. Después añade: ¿por qué me hablas de las piedras? Lo único que me importa es el arco. Y Polo responde: sin piedras no hay arco. Tenemos que saber siempre o intentar buscar cuáles son las piedras y cuál es el arco en cada uno de nuestros procesos de trabajo. Estas son figuras románticas, históricas, de la representación del astrónomo, del geógrafo. Hoy están lejos la imagen histórica del cartógrafo en su gabinete elaborando un mapa para el rey, cuyo único destino sería ser depositado en la biblioteca de palacio o de un monasterio al alcance de muy pocos. La información, todo tipo de información, durante mucho tiempo ha estado
en sitios muy de acceso restringido y al alcance de muy pocas personas. La cultura contemporánea y recientemente pues las tecnologías de la información permiten que desde los sitios más remotos podamos acceder a innumerables fondos de información. Las técnicas nos han ayudado mucho, en todos los procesos de conocimiento. Aquí quiero representar, en 1184 Ben Bassó abrió los cimientos de la almina de la mezquita de Sevilla, junto a la aljama, y encontró en ello un pozo manantial, y lo cegó con piedras y cal. Explanó sobre el agua hasta que aseguró las bases de los cimientos. El año 1558, el Cabildo de la Catedral aprueba la maqueta del nuevo cuerpo de campana de la Catedral de Sevilla, la Giralda. Es un poco hito histórico de elementos, de procesos de creación relacionados con la arquitectura. Entre 1572 y 1617 se elabora y se publica un atlas de más de 300 ciudades del mundo. El Civitate, muchos conocéis esta obra, Civitati Orbis Terrarum. El canónigo George Brown de la Catedral de Colonia, junto al grabador Frank Hohenberg, publicaron el acta visual de las ciudades del Renacimiento. En 1617 había recabado ilustraciones de Cádiz, Moscú, Friburgo, Granada, Sevilla, Hamburgo, El Cairo, Roma. La imagen de Sevilla, muy conocida por todos, es la primera imagen editada de Sevilla, en 1565, por George Nagel. Recientemente hay un creciente interés por todos los temas relacionados con la información geográfica y cartográfica. Se acaba de publicar, porque se ha encontrado un manuscrito, un ejemplar único, completo, del Civitati Orbis Terrarum, y se ha hecho una publicación del año pasado, finales del año pasado, City of the World. La publican Stefan Fussell, de la biblioteca de la Universidad de Maguncia, y, curiosamente, Ren Koolhaas, muy interesado en estos temas también. Se está trabajando para la publicación o difusión de esta información también a través de la plataforma Google Earth. Estoy haciendo un breve repaso, un poco no desde en la época contemporánea y con elementos muy reconocibles, con hitos muy reconocibles de la evolución de los procedimientos de análisis del territorio de carácter general y el territorio urbano. El 23 de septiembre de 1771, Pablo de Olavide escribe una carta al conde de Aranda, remitiéndole los primeros planos de Sevilla, en la que se dice: hasta ahora no se había sacado plano alguno de una ciudad tan vasta y numerosa como esta de Sevilla, y siendo difícil comprenderla, era mucho más difícil gobernarla. Desde que Su Majestad me destinó a ella, procuré se formase uno, y se abrió lámina de que se han sacado las adjuntas copias, que no carecen de defectos, pero merecen indulgencia por haberse abierto en la misma Sevilla, y ser estos los primeros ensayos que se han hecho en ella. Remito a vuestra ilustrísima 10 para que, si los haya dignos, puedan presentar uno a Su Majestad y a otros al príncipe, princesa, infantes e infantas. Es importante este primer trabajo de cartografía que nos representa la imagen de nuestra ciudad. Como sabéis todos, el profesor Ignacio Algarín hizo un trabajo magnífico sobre el estudio histórico y planimétrico de la evolución y la elaboración de esta primera representación de la ciudad. Parece que no, pero entre el comienzo de la construcción de la Giralda y la primera edición y difusión de un plano de Sevilla, solo pasaron 587 años. Debe ser complicado trabajar sobre el territorio, analizarlo, describirlo y, como ya decía Pablo de Olavide, es muy importante para conocerlo y gobernarlo. La cartografía es un instrumento fundamental para un mejor conocimiento del territorio y, por tanto, una ayuda imprescindible para su ordenación, desarrollo y correcta toma de decisiones en todas las políticas con incidencia territorial, como la ordenación del territorio y urbanismo, la gestión de recursos naturales, las políticas agrarias, la protección del paisaje o el turismo, entre otras.
Eso es algo incuestionable e indiscutible hoy día. Os voy a hacer una referencia, un poco aligerando, pues, y intentando que además sean de vuestro interés sobre algunas publicaciones. Ya os decía una, y esta me parece sumamente interesante, porque muchos conoceréis este libro. Hace una recreación de la relación entre estos dos personajes, Alexander von Humboldt y Carl Friedrich Gauss. Os voy a leer un poco, 2 páginas, 2 minutos, sobre el insigne matemático y el geógrafo por excelencia. A finales del siglo XVIII, 2 jóvenes alemanes tratan de medir el mundo. Uno es el naturalista Alexander von Humboldt, viajero y aventurero incansable. Recorre y explora nuestro planeta y se abre paso por las selvas y estepas, navega por el Orinoco, escala volcanes y prueba toda clase de venenos. El otro, Carl Friedrich Gauss, destacado astrónomo, que más tarde fue conocido como el príncipe de las matemáticas, no es menos excéntrico. Brillante matemático, intenta demostrar que el espacio es curvo y auténtico galán y apasionado de las mujeres es capaz de abandonar el lecho conyugal en plena noche nupcial para anotar una fórmula. Humboldt recorrió el mundo, descubrió y recorrió prácticamente toda Sudamérica, las Islas Canarias, puso en el mapa numerosos accidentes geográficos y, por el contrario, Gauss casi no salió de su ciudad en toda su vida. Sin embargo, desde actitudes muy diferentes, son unos paradigmas del conocimiento científico, del interés y la evolución por el conocimiento científico. Humboldt, os voy a leer una cosa. Era el menor de 2 hermanos. Su padre, acaudalado de la baja nobleza, había fallecido prematuramente. Su madre había preguntado nada menos que a Goethe cómo debía educar a sus hijos. Una pareja de hermanos, respondió éste, que manifestase a las claras la diversidad de las aspiraciones humanas y, por tanto, hiciera realidad del modo más ejemplar las ricas oportunidades de acción y disfrute, constituía de hecho un espectáculo tendente a alimentar la inteligencia de esperanza y el espíritu de toda clase de reflexión. Nadie comprendió esa frase, ni la madre ni su administrador Kuhn, un hombre enjuto, de grandes orejas. Kuhn anunció al fin que creyó entender que se trataba de un experimento. Uno debía ser educado para convertirse en un hombre de cultura y el otro era un hombre de ciencia. ¿Pero cuál para qué? Kuhn meditó, después se encogió de hombros y propuso lanzar una moneda. 15 expertos muy bien pagados les impartían cursos universitarios. Al hermano menor, química, física, matemática. Al mayor, idioma y literatura. Y a ambos, griego, latín y filosofía. 12 horas al día, todos los días de la semana, sin pausas ni vacaciones. No sé cuántos créditos de CTS serían esto ahora mismo, pero vamos, supongo que esto es casi impracticable. El hermano menor, Alexander, era taciturno y debilucho. Había que animarle a todos, sus notas eran mediocres. Si lo abandonaban a su libre albedrío, recorría los bosques coleccionando escarabajos y ordenándolos según pautas ideadas por él mismo. A los 9 años copió el pararrayos inventado por Benjamin Franklin y lo sujetó encima del tejado del palacio cercano a la capital, donde moraban. Fue el segundo en toda Alemania. El otro estaba en Gotinga, en el tejado del catedrático de física Lichtenberg. Únicamente en esos 2 lugares se estaba a salvo de la ira del cielo. El hermano mayor parecía ser un ángel. Hablaba como un poeta y escribía misivas precoces a los hombres más famosos del país. Él fue un gran diplomático y estadista, el hermano de Alexander. Cualquiera que lo conociese apenas podía contentar su entusiasmo. A los 13 años dominaba 2 idiomas, a los 14 4, a los 15 7. Jamás había sido castigado. Nadie acertaba a recordar que hubiera cometido alguna travesura. Hablaba de política comercial, con el embajador inglés, con el francés, del peligro de la algarada. Una vez encerró a su hermano menor en el armario de una habitación alejada, a Alexander. Cuando un criado lo encontró allí al día siguiente, medio inconsciente, el pequeño dijo que se había encerrado solo. Sabía que de haber dicho la verdad nadie lo habría creído. En otra ocasión, Humboldt descubrió un polvo blanco en su comida. Poseía los suficientes conocimientos de química para darse cuenta de que era raticida. Con manos temblorosas apartó el plato. El mayor no
lo miraba con gesto de aprobación con sus insondables ojos claros, desde el otro lado de la mesa. Cada vez debemos, para tener una formación más completa, incidir e insistir en todo tipo de conocimiento científico. Y supongo que intentaré trasladar que en nuestro caso es fundamental. Una referencia más cercana. Esto se publicó, este artículo, el 14 de febrero. Es de Gerardo Esteves. Gerardo Esteves, arquitecto, fue alcalde, creo que de Santiago de Compostela durante mucho tiempo y, bueno, hacía una reflexión. Creo que por todo el contenido, él se refería a Galicia, pero yo creo que se refiere al mundo, ¿no? Hace 4 años, en un momento preelectoral como este, escribí en El País un artículo, Galicia del paisaje, en el que planteaba la necesidad de vincular las decisiones económicas con su implantación física. La economía ya no se puede desligar del territorio. No importa solo el cuándo y el cómo, sino también el dónde. Google Earth y las técnicas cartográficas nos han permitido constatar esa forma de ocupación global, a la que los urbanistas y los geógrafos ya no sabemos cómo llamar. Archipiélagos, asentamientos difusos, dispersos, fragmentarios, diría confusos, para la que la teoría y la técnica del urbanismo y la ordenación del territorio han quedado cortas. Son instrumentos aptos para la escala local, pero insuficientes para comprender el espacio contemporáneo. Este espacio metropolitano, para entendernos, que conforma Galicia de norte a sur y hacia el litoral, es un maclaje de lo urbano, lo rururbano y lo rural. Una mezcla casual de viviendas, fábricas, servicios en carretera, tanatorios, áreas comerciales, instalaciones turísticas, formada a través de 2 tendencias que parecen irrefrenables. Una que esparce la actividad económica, fundamentalmente productiva y de servicios, y expulsa la residencia, y otra que concentra en la ciudad canónica, compacta, un atractivo como lugar de la simbología, el ocio, el agobio del tráfico, los equipamientos punteros y, sobre todo, la toma de decisiones. Esto es aplicable a cualquier área de cualquier país del primer mundo. Me parece ninguna técnica ni ninguna normativa impide por sí misma que esto se produzca. Eso es obvio. Vemos los resultados, conocemos los resultados de los últimos, solamente quedándonos los últimos 20 años de desarrollos urbanos. Sin embargo, sí que nuevas tecnologías nos permiten realizar análisis, diagnósticos, reconocimientos del territorio de una forma más productiva y más enriquecedora. Información espacial y territorio. Esa es una imagen de Andalucía donde vemos el sistema urbano de ciudades. Vemos cómo la costa está prácticamente toda la costa mediterránea, fundamentalmente desde Algeciras, la conurbación de Algeciras a la línea, hasta Málaga, totalmente ocupada, y las grandes aglomeraciones metropolitanas del área de Sevilla, de la Vega de Granada. Necesitamos, para analizar el territorio, acceder a estos recursos y saber controlarlos y administrarlos. Las vías de comunicación, la hidrología, los sistemas urbanos nos permiten enlazar distintos recursos y distintas bases de información. Todo esto cada día es más importante para cualquier diagnóstico, para cualquier estudio, investigación que hagamos desde cualquier punto de vista. Cualquier tipo de variable se puede referir a un territorio. Las clásicas, como la evolución de la población, no sé si sabéis que se toma un poco el inicio del trabajo o de la creación de los sistemas de información por unos estudios médicos que se realizaron en el siglo XIX por un médico en Londres. Él
empezó a tener casos en su consulta de enfermedades infecciosas y se le ocurrió empezar a localizarlas sobre un plano del barrio. Por supuesto no había ordenadores ni había nada, pero a partir de ahí se pudo hacer un diagnóstico, se dedujo la existencia de un foco infeccioso en ese área y se enlazó información espacial con otro tipo de información temática. Aquí, por ejemplo, nosotros podemos con mucha facilidad pues reconocer en el territorio una serie de espacios productivos en el sentido más amplio, polígonos industriales, zonas con un uso relacionado con la producción, y eso nos puede permitir planificar, ordenar, situar de forma adecuada y conveniente esos recursos sobre el territorio, relacionado con vías de comunicación, analizando la influencia o las consecuencias de vertidos, de cualquier tipo de efectos secundarios relacionados con esos espacios productivos. Las fuentes de información que disponemos hoy, la cartografía básica y temática. Desde esta imagen, esto es una información de carácter no metropolitano, es de carácter territorial. Estamos viendo una imagen de un mapa de escala regional. Un mapa de escala regional donde se plantean las poblaciones y una información cromática referida a uso del suelo en el sentido amplio, relacionados con pues, zonas de distinto tipo de producción, agrícola, forestal en el sentido amplio, de bosques de distintas tipologías. Vemos que necesitamos a distintas escalas incluir con distintas resoluciones distinto tipo de información. Pero no solo información actual. Necesitamos para cualquier investigación, cualquier trabajo de carácter docente o relacionado con la elaboración de un planeamiento, simplemente. Esta es una imagen de una cartografía de escala 1:50.000 que se hizo por el ejército alemán entre el año 1941 y 1944, a partir de unas primeras ediciones del Mapa Topográfico Nacional elaborado por el Instituto Geográfico Nacional. Esos son unos fondos que se han recuperado recientemente desde la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, la Biblioteca Británica y la Real Sociedad Geográfica, y que el Instituto de Cartografía pues, ha recuperado, ha digitalizado y están editados y accesibles a través de Internet. Nos permite reconocer el territorio y saber, en una época crítica, además, cómo el ejército alemán, justo o durante o al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, estaba elaborando cartografía en España. Esta es una vista más cercana de ese mapa. Vemos, por ejemplo, la red, el Guadalquivir, su situación y los contornos de la ciudad. La ciudad, básicamente, era la misma que la del Pablo de Olavide, la del plano de Pablo de Olavide, de 1700. En 2 siglos, casi 2 siglos, Sevilla no cambió para nada. Tenemos documentos que nos permiten hacer este diagnóstico y este análisis. Pero más cosas, más información podemos acceder. Esto es una imagen extraída de la ortofoto. Volvemos a los ejércitos. La cartografía siempre ha estado muy relacionada con la dominación del territorio. Bueno, no exactamente, relacionada parcialmente en este caso, ¿no? Porque una ortofoto extraída o elaborada a partir del vuelo realizado, el vuelo americano llamado, el vuelo del año 1956, realizado por los americanos. Está también disponible, publicada y consultable a través de Internet. Es la primera imagen completa de todo el territorio de Andalucía. Por supuesto, es un documento con algunos problemas técnicos
carece de la resolución que hoy día manejamos, pero de un extraordinario valor histórico. Y imágenes más recientes, del año 98-2001, vemos la evolución de la ciudad. Para cualquier tipo de trabajo que nosotros abordemos, acceder a esta información hoy día es muy fácil. Imágenes del 98-2001 también, una en blanco y negro, otra en color, y esta es más reciente. No sé si se ve bien porque, bueno, la verdad es que es una pena, también el proyector tenemos escasa resolución. Esta es la última ortofoto del 2007, que también no está editada en formato DVD-ROOM, pero ya está accesible y consultable a través de Internet. Sobre cualquier ortoimagen nosotros podemos colocar, transponer cualquier tipo de información vectorial, con distintas herramientas y con distintas aplicaciones. Nosotros podemos también hacer análisis territoriales, situar entornos o manejar la información que hay sobre una determinada área geográfica. Estas imágenes se corresponden con lo que se llama cartografía básica de Andalucía, lo que ha referido María Teresa en la presentación. Son lo que se conoce como cartografía básica, es el mapa topográfico de Andalucía escala 1/10.000. Escala 1/10.000 es una imagen continua del territorio. Hay muchas ediciones, se empezó produciéndola en raster, en formato papel, en el año 96. Después se rasterizó, se digitalizó y se rasterizó. Está también accesible a través de Internet. Y posteriormente, después de rasterizar, se hizo una edición vectorial que continuamente se está actualizando. Y actualmente se está elaborando lo que se llama el MBA, el mapa base de Andalucía, en unos formatos diferentes, con relaciones topológicas, con un nivel de información mucho más compleja, dirigido a objetos y que es un trabajo faraónico. Andalucía tiene en formato... la producción cartográfica de carácter básico se distribuye en hojas 10.000 y a escala 1/10.000 y... Para que os hagáis una idea, Andalucía es la segunda comunidad autónoma de España en extensión, tiene 87.000, 88.000 kilómetros cuadrados, 800 y pico mil hectáreas y 2.745 hojas de escala 1/10.000. Producir, mantener y actualizar esa información es difícil, cuantioso y complejo. También se aborda la producción de cartografía urbana. No en todos los núcleos, pero en la gran mayoría. Cartografía producida a escala 1.000, 1/2000, hasta ahora en formatos de CAD, pero cada vez más se irá migrando a formatos de sistemas de información, incorporando, añadiendo nuevos contenidos y nueva información. Datos espaciales. Los datos espaciales, la información geográfica, ya tenemos una relativa visión de lo que es la información geográfica. Siempre es una información, cualquier información que se puede situar geográficamente en un punto. Obviamente tiene un componente espacial, que es su posición en el espacio, en un sistema de proyección. No hemos hablado de sistemas de proyecciones, de sistemas de referencia. Bueno, es imposible abordarlo todo en tan poco tiempo, pero sabemos que cualquier fenómeno social, económico, de cualquier tipo, tiene un componente temático y una ubicación espacial. Ese es el principio de la información geográfica. Nosotros manejamos y administramos información de carácter vectorial e información de carácter raster. Cada una tiene su propia naturaleza, sus propios recursos, su propia idiosincrasia y su forma de editarla y administrarla. Componente espacial que va relacionando pues una red de caminos, una red hidrológica, tiene un registro en una base de datos o, en el caso de la información raster, en una matriz de celdas, de casillas, a la que se le asigna un determinado valor. Componente temática, igualmente.
La información geográfica pues, se basa en numerosos tipos de estructura de información. En una base cartográfica, topográfica, en la producción de imágenes de referencia, en técnicas de teledetección, de topografía, geocódigo, cartografía temática, y luego hay un componente temático, estadístico, de trabajo de campo, de redes de medición, de cualquier tipo. La información se administra, se ordena, se clasifica, se estructura en un enorme sistema de capas en función de la problemática que estemos estudiando y analizando. Las tecnologías de la información, producción y difusión. La cartografía también se ha visto favorecida por los cambios tecnológicos. La red andaluza de posicionamiento es una red de estaciones GPS permanente que permiten mejorar enormemente los cálculos de posicionamiento accediendo a los datos que nos sirven o que nos proporcionan estas estaciones. Me llamó mucho la atención, en los procesos edificatorios también son necesarias cada vez más los aspectos cartográficos y topográficos de precisión. Para hacer un edificio mediano o complejo o una obra pública de envergadura, cada día son más importantes técnicas avanzadas de levantamiento y posicionamiento. Pero no solo eso, esto me llamó enormemente la atención. En unos cuadernos de Intemás, pues que bueno, todos sabéis lo que son los cuadernos de Intemás, son bastante documentos muy densos, muy técnicos, muy específicos, pues había una referencia a las tecnologías GPS usadas en procesos productivos edificatorios y a cómo las nuevas tecnologías GPS han permitido hoy confirmar las propuestas de la teoría de la relatividad de Einstein. O sea, me parece algo que casi emocionante, ¿no? Que las nuevas tecnologías permitan confirmar esas teorías y además que aparezcan unos cuadernos de Intemás. Todo está cada vez más relacionado. Esto es un ejemplo de un levantamiento, bueno, es un recorrido en una isleta, no es más que eso. Pero hoy día hacer un recorrido en una isleta con una estación GPS conectada a una estación permanente mediante un sistema de telefonía móvil y un ordenador portátil nos permite hacer un levantamiento preciso, de forma rápida y eficiente. Tenemos que conocer todos estos procesos y todas estas técnicas. Los sistemas de información geográfica, bueno, todos conocéis un poco en qué consisten, cada vez más se abordan en distintas asignaturas los contenidos, la estructura de esta información. Aquí hay un pequeño resumen, un entorno de gestión de información de carácter geográfico, una sistemática que elabora, actualiza y analiza información georreferenciada de temáticas tan diversas como la ordenación del territorio, el urbanismo, cuenca, hidrografía, instalaciones, sistemas de emergencia, cultivos, producciones agrícolas, medioambientales. Vamos a empezar a hablar de lo que son las infraestructuras de datos espaciales. Las infraestructuras de datos espaciales tienen como objetivo el integrar a través de Internet los datos, metadatos, servicios e información de tipo geográfico que se producen a nivel nacional, regional y local, facilitando a todos los usuarios potenciales la localización, identificación, selección y acceso a tales recursos a través de un geoportal. Necesitamos armonizar todos los datos geográficos. Necesitamos normas para la producción, gestión y difusión de la información. Necesitamos tecnología y herramientas de búsqueda y acceso. Y necesitamos acuerdos entre los productores. Todos esos principios son imprescindibles para permitir el acceso a una información actualizada y veraz. No son todas estas iniciativas, todas estas técnicas, realmente su vida es relativamente corta. Se pone, este es un cronograma un poco de hitos relacionados con las tecnologías de la información y los principios de compartir la información. Bill Clinton y Al Gore lanzaron en
1994 la orden ejecutiva de la creación del NSDI, National Spatial Data Infrastructure. La información geográfica es crítica para promover el desarrollo. En la Agenda de Lisboa se incluyó, se afianzó. En 2001 se lanza Inspire. Ahora, posteriormente, veremos qué es. Se crea la IDE, Primeros Pasos de Andalucía, un número monográfico de una revista. Se crea la IDE. En 2006 se abre al público IDE Andalucía. Se aprueba el decreto 141/2006 de ordenación de la cartografía. Y en 2007 se aprueba la Directiva 2/2007 Inspire de la Unión Europea. La infraestructura de datos espaciales IDE, un nuevo paradigma científico. Todos hemos conocido los mapas, después los SI, y la IDE es un entorno, un paradigma que se sitúa por encima. El principio ya es que las redes del sistema, las comunicaciones, las tecnologías nos permiten acceder a información distribuida de forma dispersa. Todo esto se basa en principios de estandarización. OGC, primero OpenGIS Consortium y luego Open Geospatial Consortium, impulsado también por Bill Clinton y Al Gore, y formado por organismos públicos y privados que investigan y producen software, plataformas, no solo software, de estos contenidos para proponer las especificaciones de interoperatividad. Hay un enorme esfuerzo normativo y tecnológico para procurar todos estos objetivos. Inspire, Infraestructura for Spatial Information in Europa, infraestructura de datos espaciales. Es una directiva europea del Consejo y de la Comisión que comienza a gestarse en 2001 y que finalmente se aprueba en 2007. Mejorar la integración de los datos espaciales en Europa y procurar un punto de acceso transparente y único a todos los datos espaciales. Armonizar la producción y distribución de la información espacial. La finalidad, el avance en la gestión de los servicios públicos. La infraestructura de datos espaciales de España nace en 2002 y aglutina y coordina todas las administraciones y organismos públicos y privados que trabajan en las mismas líneas. IDE Andalucía es un proyecto que se engloba dentro de esta iniciativa y que permite, pues, acceder a una enorme producción de información georreferenciada. Todo este mundo digital lo que nos permite es, a través de distintas tecnologías, conectarnos y enlazar, tanto para buscar como para difundir nosotros. Esa es también una mentalidad que tenemos que ir adquiriendo y procurar encontrar lo que buscamos, pero también ofrecer lo que tenemos, de una forma abierta y responsable, sin pérdida de ningún tipo de propiedad sobre esa información, pero cada vez estamos más dentro de una línea de trabajo de experiencias colaborativas y comunes. De la fascinación de los buscadores de hoy día a la cartografía. O sea, los buscadores, el desarrollo de las tecnologías nos permiten de una forma muy intuitiva, muy rápida, muy eficiente acceder a muchísima información. Pero una información muchas veces parcial, condicionada. Necesitamos avanzar y adquirir el conocimiento de técnicas más profesionales, más desarrolladas para acceder a los fondos propiamente. Una idea es un conjunto de tecnologías, políticas, estándares y recursos humanos para procesar, almacenar, distribuir y mejorar la utilización de la información geográfica. Necesitamos, o el principio es tener una enorme granja, se utilizan esos términos, de fuentes de datos interconectadas entre sí y a las que podemos acceder a través de la red. La información se almacena en bases de datos espaciales y se coloca, se distribuye con unas técnicas, con esos estándares que hemos comentado antes, o que hemos referido, no hay posibilidad de
de entrar a más detalle para favorecer el acceso general. ¿Cómo? Dar a conocer mediante herramientas de catalogación, facilitando el acceso y facilitando la obtención de interoperabilidad. El geoportal como la puerta de entrada a una IDE, con un catálogo que permita buscar, descubrir y evaluar, con un cliente, con una herramienta, una aplicación que permita visualizar, descargar en determinadas ocasiones y trabajar, y con geoservicios que pueden permitirnos manipular y transformar determinadas aplicaciones. Hay infinidad de formatos, de sistemas, de información. Necesitamos, cada una tiene sus propias especificidades y características. Necesitamos, los estándares nos permiten que información en distintos formatos podamos visualizarla, acceder a ella con si esta tipología de información cumple unos determinados estándares. Hasta ahora hemos estado acostumbrados a trabajar, por ejemplo, con AutoCAD, más con otro tipo de herramientas, con Archicad, con Allplan, con MicroStation, con SmallWorld, ArcMap, ArcGIS, ArcIMS. Los estándares permiten que haya una comunicación entre todo ese tipo de formatos de captura y de producción y de administración de información. Los estándares de comunicación son unas piezas de engranaje, unas piezas de unos conectores eléctricos que nos permiten, de forma simplificada, pues acceder a información que está administrada, que se ha generado con distintas herramientas. Vamos a ver una serie de imágenes un poco que representan, pues, esa, de forma esquemática, casi a nivel de esquema UML, pues la posición, la tipología de todos esos recursos, cómo hay distintos servidores, un poco son representaciones esquemáticas. Inventario, los catálogos de información, la información. Ahora después vamos a llegar a la parte de una pequeña reseña de esas normativas y qué es lo que dicen efectivamente sobre las características de la información, cómo se debe de identificar y catalogar. Servidores de datos geográficos con metadatos e interface OpenGIS. ¿Cómo, dónde, cuándo, qué, quién y por qué? Son las preguntas que debe responder la ficha, los extractos de información, los metadatos de cualquier producción que tengamos nosotros para publicar de forma normalizada. Las URL son recursos en línea, son las direcciones de forma sintética, ¿no? Las direcciones en Internet que identifican el recurso, un servidor de mapas que ofrece determinada información de una forma estructurada y son lo que permite conectarnos a ellos con determinadas herramientas, con determinados clientes y cargar esa información. Si esa información cumple los estándares OGC o de las normas ISO. Esos son distintos servicios tipología de servicios, VMS, VFS, VPS, Webmaster Service, Web Filter Service, Web Process Service. Permiten, en algún caso, el más estandarizado, el consolidado actualmente, el VMS, Webmaster Service, que permite visualizar, acceder a las imágenes de un recurso. No acceder directamente a los datos, pero simplemente acceder a las imágenes de todas esas, por ejemplo, ortoimágenes que os enseñé relativas a Sevilla o a esa cartografía histórica. Nosotros podemos cargarla, no necesitamos tener un DVD-ROM para tener esos bancos de imágenes, podemos cargarla sobre una herramienta GIS y sobre ella pues desarrollar nuestro trabajo y generar nuestra propia producción de investigación o de carácter laboral, de cualquier actividad. Hay una serie de referencias a distintas plataformas, formatos GML, formatos SLD, Style Layer Descriptor.
Este es un poco un mapa también de nodos de información, de granja de información, de una red de nodos que poco a poco irá aumentando y se irá consolidando de distintos contenidos específicos. Marco normativo europeo, estatal y autonómico. Una breve reseña, tampoco quiero entrar en muchos detalles. La Directiva 2 de 2007, por la que se establece una infraestructura de información espacial en Europa. ¿En qué marco normativo estamos? En el de la Directiva Europea, en la Ley 37/2007 sobre reutilización de la información del sector público, en la Ley 27/2006 sobre la información de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente y a un Real Decreto que regula el Sistema Cartográfico Nacional. Hay una referencia, hay normativas en distintas comunidades, hay una ley de transposición de la Directiva INSPIRE que se pretende enviar al Congreso de los Diputados este año y esperamos que se apruebe este año, que desarrolla detalles de implementación a nivel del Estado español. Esta directiva, la que hemos referido anteriormente, ahora veremos un enlace y otras disposiciones, en este caso ya lo había comentado anteriormente, el decreto 141/2006 por el que se ordena la actividad cartográfica en la Comunidad Autónoma de Andalucía. En el capítulo 4 se regula la infraestructura de datos espaciales de Andalucía. Ahí tenéis una referencia a la publicación. Este es el portal de INSPIRE y un breve resumen, una síntesis mínima. Es una iniciativa reciente de la Comisión Europea, ha sido desarrollada en colaboración con los Estados miembros y intenta obtener una información geográfica relevante, concertada y de calidad. Esa es la dirección del acceso a esa normativa. Las ideas básicas, muy importante todavía, se preservan los derechos de propiedad intelectual, se contemplan las posibilidades del comercio electrónico. No hay una IDE sin metadatos. Los Estados se asegurarán de que se creen y se actualicen. Se elaborarán normas de ejecución sobre metadatos e interoperabilidad. Ya se han aprobado algunas y están publicadas. Se obliga a ofrecer unos servicios gratuitos. Se clasifica la información en función de su temática en 3 anexos y se fija un calendario para alcanzar los objetivos fijados. En cierta medida también nosotros estamos obligados a cumplirla. Esta es la disposición que se ordena la actividad cartográfica en la comunidad autónoma y regula la plataforma o el conjunto de recursos de la infraestructura de datos espaciales de Andalucía, formada por datos georreferenciados distribuidos en diferentes sistemas de información y servicios interconectados de acuerdo con un conjunto de especificaciones normalizadas. Es una estructura de su contenido, no voy a entrar en un análisis detallado de todos sus capítulos, pero bueno, mencionar que se regula la infraestructura de datos espaciales. Especifica también que se creará un grupo de trabajo. El único que obliga es el relativo a la infraestructura de datos espaciales de Andalucía, aunque posteriormente se han creado más, y es como corresponde al Instituto la dirección técnica y la coordinación de esta plataforma, de este proyecto, y el objetivo es aglutinar a través de Internet toda la información georreferenciada que se produzca dentro de la Administración andaluza. Los datos espaciales deben ser recogidos una sola vez. Se debe permitir posibilitar la combinación de datos espaciales y deben de ser fáciles de entender e interpretar. Estas son 2 imágenes. En este caso esto es Sevilla, son una zona urbana de la zona norte y a la izquierda vemos la información del plan general, del actual. Y a la derecha es una vista de la base cartográfica del catastro. Parece la misma información. Es la misma información, hay que levantarla una vez, hay que levantarla 2 veces. ¿Quién la administra? ¿Se puede consultar? Todo eso son preguntas que nosotros tenemos que hacernos y buscar respuestas. Esta es la entrada, el home, el inicio del proyecto de la infraestructura de datos espaciales de Andalucía, donde aparecen distintos contenidos, un catálogo, un visor, referencias a normativas, a recursos. Ya empiezo a ir un poco rápido porque yo creo que ya empezáis a estar hasta cansados de todo esto. Deberá posibilitarse la combinación de datos espaciales, bueno, pero más cosas. Esta ley cuando yo preparé esto para otra intervención estaba en los borradores,
pero esto ya se publicó, la nueva ley del suelo, tiene consignas básicas, transparencia. Ya hay que publicar la normativa urbanística. Siempre la ha habido, pero ¿qué tiene de novedoso en esta ley? ¿O qué intenta? Habla en una disposición adicional de crear un sistema de información urbanístico. Se está trabajando en el Ministerio de Vivienda en esto ya. Es algo muy complejo porque aglutinar con las connotaciones que tienen la información urbanística, la complejidad y en quién recae el control, la aprobación, la actualización de todo eso es muy complejo, pero se está trabajando en esto. Y en esta ley ya se indicaba, ya se reflejaba. Y publicar el planeamiento no es, ya está superado lo de publicar un PDF solamente, es crear servicios de mapa interoperables, donde tú puedas cargar distinta información y hacer consultas. Ya hay ayuntamientos y gerencias de urbanismo que a nivel interno, a nivel local, manejan recursos de este tipo. La información espacial hemos producido mucha, pero gran parte se encuentra oculta o mal distribuida, duplicada y en formatos que nos dificultan trabajar con ella y combinarla con otra información propia o de otros. Ahora tenemos piezas sueltas. Las normas y los estándares nos ayudarán a modelarla para distribuirla y trabajar con ella de forma conjunta y superpuesta con otros datos temáticos o sectoriales. Entramos en la última parte. Reflexiones. Yo creo que las reflexiones yo he intentado transmitirlas a lo largo de toda la intervención. Anoche estaba yo en Almería, en una reunión en la inauguración, en unas jornadas técnicas y en la inauguración de una exposición organizada por el Instituto de Cartografía, la Diputación de Almería y la Universidad de Almería. Los mapas y la información espacial. Hace una semana también intervine en una reunión realizada en Madrid del CEN, de una Comisión Europea de Normalización sobre otro tipo de estándares tecnológicos con distintos niveles de información. Y hace 15 días me invitaron a una sesión de un curso de posgrado en la Escuela de Ingenieros de Caminos de Granada, relacionado con todo esto. Cada una tenían distintos contenidos. ¿Qué es lo relevante de esto? Lo relevante es el interés y la necesidad que hay de conocer todo este mundo, en distintos ámbitos, en distintos foros y por todo tipo de profesionales. El concepto de información espacial supera la tradicionalmente conocida como información gráfica. Gráfica o geográfica, tendría que poner ahí. Debemos continuar en la formación de la actual expresión gráfica, conociendo las técnicas clásicas que son básicas e insustituibles para una completa formación de los futuros profesionales. Pero también debemos fomentar el conocimiento y manejo de las últimas tecnologías disponibles, como las soluciones integradas BIM, sensores y escáneres 3D para una mejor captura y análisis de la información y alcanzar un mayor conocimiento de la geodesia espacial y tecnología GNSS, Global Navigation Satellite System, usando redes de estaciones permanentes para aplicarlas en los sistemas de monitorización, localización y posicionamiento. Además de todas las áreas de la expresión gráfica, geográfica anteriormente mencionadas, debemos profundizar en otros conocimientos poco habituales hasta ahora. Nuevas herramientas tecnológicas, nuevas normativas y estándares y nuevas actitudes como el compartir recursos e información de forma transparente nos plantean una nueva situación ante nuestros actuales retos académicos y profesionales. Los profesionales, muchos de vosotros, de una manera directa o indirecta, probablemente estaréis relacionados con la administración pública, que producen, gestionan y distribuyen información de carácter territorial a escalas intermedias, y los otros profesionales que necesitan acceder a esa información para consultarla y usarla en sus trabajos deben cada día más renovar sus conocimientos y métodos de trabajo. Por último, iniciativas colectivas y colaborativas extendidas gracias a Internet permiten disponer libremente de aplicaciones muy potentes que con pocos recursos nos ofrecen una gran capacidad técnica para buscar datos de otros productores, ofrecer los nuestros o superponer información de diversas fuentes de forma simultánea,
para realizar nuestro trabajo con datos fiables y actualizados, ofrecidos por el responsable de los mismos. Por último, no me resisto a leeros esto. Yo creo que, además de que cuando lo lees siempre te acuerdas un poco de todos los contenidos de la intervención, es un texto bellísimo. Está en el sótano del comedor, explicó, aligerada su visión por la angustia. Es mío, es mío. Yo lo descubrí en la niñez, antes de la edad escolar. La escalera del sótano es empinada. Mis tías me tenían prohibido el descenso, pero alguien dijo que había un mundo en el sótano. Al abrir los ojos vi el Aleph. El Aleph, repetí. Sí, el lugar donde están, sin confundirse, todos los lugares del orbe, vistos desde todos los ángulos. Pero no es muy oscuro el sótano. La verdad no penetra un entendimiento rebelde. Si todos los lugares de la tierra están en el Aleph, ahí estarán todas las luminarias, todas las lámparas, todos los veneros de luz. Iré a verlo inmediatamente. Cerré los ojos, los abrí, entonces vi el Aleph. Arribo ahora al inefable centro de mi relato. Empieza aquí mi desesperación de escritor. Todo lenguaje es un alfabeto de símbolos cuyo ejercicio presupone un pasado que los interlocutores comparten. ¿Cómo transmitir a los otros el infinito Aleph que mi temerosa memoria apenas abarca? Por lo demás, el problema central es irresoluble. La enumeración, siquiera parcial, de un conjunto infinito. En ese instante gigantesco he visto millones de actos deleitables o atroces. Ninguno me asombró como el hecho de que todos ocuparan el mismo punto, sin superposición y sin transparencia. Lo que vieron mis ojos fue simultáneo, lo que transcribiré sucesivo, porque el lenguaje lo es. Algo, sin embargo, recogeré. En la parte inferior del escalón, hacia la derecha, vi una pequeña esfera tornasolada, de casi intolerable fulgor. Al principio la creí giratoria, luego comprendí que ese movimiento era una ilusión producida por los vertiginosos espectáculos que encerraba. El diámetro del Aleph sería de 2 o 3 centímetros, pero el espacio cósmico estaba ahí, sin disminución de tamaño. Cada cosa, la luna del espejo, digamos, eran infinitas cosas, porque yo claramente la veía desde todos los puntos del universo. Vi el populoso mar, vi el alba y la tarde, vi las muchedumbres de América, vi una plateada telaraña en el centro de una negra pirámide, vi un laberinto roto, era Londres. Vi interminables ojos intermedios escrutándose en mí como en un espejo. Vi todos los espejos del planeta y ninguno me reflejó. Vi en un traspatio la calle Soler, las mismas baldosas que hace 30 años vi en el zaguán de una casa en Frei Ventos. Vi racimos, nieve, tabaco, vetas de metal, vapor de agua. Vi convexos desiertos ecuatoriales y cada uno de sus granos de arena. Vi en Inverness a una mujer que no olvidaré. Vi la violenta cabellera, el altivo cuerpo, vi un cáncer de pecho, vi un círculo de tierra seca en una vereda, donde antes hubo un árbol. Vi una quinta de Androgué, un ejemplar de la primera versión inglesa de Plinio, la de Philemon Holland. Vi a un tiempo cada letra de cada página. De chico yo solía maravillarme de que las letras de un volumen cerrado no se mezclaran y perdieran en el decurso de la noche. Vi la noche y el día contemporáneo, vi un poniente en Querétaro, que parecía reflejar el color de una rosa en Bengala. Vi mi dormitorio sin nadie, vi en un gabinete de alcamar un globo terráqueo entre dos espejos que lo multiplicaban sin fin. Vi caballos de crin arremolinada en una playa del mar Caspio en el alba. Vi la delicada osadura de una mano, vi los sobrevivientes de una batalla enviando tarjetas postales. Vi un escaparate en Mirzapur, una baraja española. Vi las sombras oblicuas de unos helechos en el suelo de un invernáculo. Vi tigres, émbolos, bisontes, marejadas y ejércitos. Vi todas las hormigas que hay en la tierra. Vi un astrolabio persa. Vi en un cajón del escritorio, y la letra me hizo temblar, cartas obscenas increíbles, precisas, que Beatriz había dirigido a Carlos, argentino. Vi un dorado monumento en la Chacarita. Vi la reliquia atroz de lo que deliciosamente había sido Beatriz Viterbo. Vi la circulación de mi propia sangre. Vi el engranaje del amor y la modificación de la muerte. Vi el Aleph desde todos los puntos. Vi en el Aleph la tierra. Vi mi cara y mis vísceras. Vi tu cara y sentí vértigo y lloré. Porque mis ojos habían visto ese objeto secreto y conjetural cuyo nombre usurpan los hombres, pero que ningún hombre ha mirado. El inconcebible universo. Sentí infinita veneración, infinita lástima. Tarumba, habrás quedado de tanto curiosear donde no te llaman, dijo una voz aborrecida y jovial. Aunque te devaneen los sesos, no me pagarás en un siglo esta revelación. Qué observatorio formidable, Che Borges. Formidable, sí, formidable. La indiferencia de mi voz me extrañó, ansioso. Carlos Argentino insistía. ¿La viste todo bien, en colores?
Bueno, no sé si de una manera o de otra he conseguido interesaros con toda la exposición. Creo que es importante reflexionar sobre la información espacial hoy día y nuestras posibilidades de usarla y de administrarla. Y no sé, ya un poco estoy a vuestra disposición para cualquier comentario o cualquier pregunta. Oye, yo quería hacerte una pregunta. Hay un texto, creo que es de final del siglo XIX, que también podría ser un hito en cartografía, que cuenta que al mismo tiempo que en un mapa se señalaban los, digamos, activos orográficos, ¿no? Digamos, situaba ríos, situaba montañas, situaba... hubo alguien que se dedicó también a ubicar olores, Sí. a ubicar sonidos, toda esta condición que hace que no se pueda confundir el mapa con el territorio. En esta situación donde la información científica lo que hace es que extrae capas y que se mezclan bien, pero que también se escinden las relaciones, hay una posibilidad, hay en estas herramientas nuevas o en el proyecto IDE, si hay alguna manera de ir concretando todas estas capas de subjetividades que necesariamente tiene que tener una lectura territorial. Hoy todo se puede reflejar, lo he mencionado, sobre el territorio. Obviamente hay mapas de ruido y mapas de contaminación lumínica, hay mapas de accidentes de tráfico y hay mapas pues, de olores de sitios donde se come bien, situado en un mapa, y de olores relacionados con la producción agrícola, de fenómenos visuales, todo. Actitudes, fenómenos artísticos se pueden trasladar. Se pueden trasladar. La representación de esos fenómenos es igual que la realidad. Unas veces será igual y otras será otra realidad. No sé, un poco, no sé, de tu pregunta si la orienta en ese carácter reflexivo. Pensando también en ese sentido. en el tiempo real de la información, ¿no? Que cada vez acercamos más, no tanto una fotografía estática del Google, sino la posibilidad de tener ya un satélite permanentemente enfocándonos, ¿no? Sí. Y eso... Fenómenos dinámicos, evoluciones dinámicas, se pueden representar y grafiar, y hay técnicas que nos permiten mostrarlo eso también. ¿Alguien quiere consultar algo más? Te quería hacer una pregunta quizá mucho más práctica. De cara a lo que puede ser la elaboración del nuevo plan de estudio que tiene que estar, supongo que casi para el año que viene o para el otro, ¿qué técnicas de representación, tú que además eres profesor de expresión gráfica, crees que se debe de transmitir al alumno que empieza arquitectura? Porque yo, y con permiso del que no esté de acuerdo, yo tengo la sensación de que la expresión gráfica que aprendemos, bueno, eso estoy convencida, no creo que sea una opinión, es la misma que se enseñaba en el siglo XIX o a primeros del XX a nuestros abuelos, o por lo menos a los míos, a los de estos niños, sus bisabuelos. O sea, la geometría descriptiva, el encuentro del cono, la pirámide, la sombra, el corte, que se estaba enseñando en el finales del XIX y primeros del XX, la seguimos aprendiendo. Y sin embargo, las técnicas de representación espacial que nos meten en el mundo, esas las hemos dejado fuera. Entonces, la pregunta es, ¿eso lo tenemos que aprender por otro lado? ¿Eso tendría que llegar a los programas, a los planes de estudio? Te cuento con un ejemplo. Vamos, por supuesto que creo que sí, que todas estas técnicas y tecnologías son necesarias hoy día y en la universidad debe de procurar ofrecerlas a su alumnado. En la escuela en la Escuela Politécnica de Granada, en una facultad en la que asistí, no sé si la conocéis algunos, que un poco reproduce un espacio circular dentro de un prisma, el Palacio de Carlos V, y allí está ingeniero de caminos, que no lo he puesto, pero quizá lo debía haber puesto,
tiene unos tablones, allí se imparte ingeniería de caminos, arquitectura está al lado, arquitectura técnica también, geología y ambientales. Pues tienen su estructura departamental, y allí están los gráficos, por supuesto, departamentos relacionados con la cartografía, pero con la ordenación del territorio y el urbanismo también. Y el curso que impartían a alumnos de últimos cursos o recién titulados iban de todas esas disciplinas, y lo organizaba un geólogo que trabaja en mecánica del suelo, que da clases en ingeniería de caminos. Bueno, no sé si debemos o no debemos trabajar en esto. Debemos pensar seriamente si debemos conocer todas estas técnicas y todas estas herramientas. A nivel profesional, en las oficinas técnicas, en los estudios, en los despachos, en las administraciones públicas. Tú sabes, no sé, sí, seguro que lo sabes también. La Consejería de Cultura está trabajando en el SIFA, en Mosaico, programa de información de patrimonio histórico, de administración de los conjuntos arqueológicos. Como no sepamos algo de esto, lo vamos a tener difícil. Pero ahí he puesto un contenido relativo a espacios industriales, espacios productivos. La información se administra hoy así. Y tenemos que usar estas técnicas. Efectivamente, ya lo único que falta es continuar con el rotring aquí para hacer el cono y la raya del cono, que proponía Emilio Díaz, que era un magnífico profesor, por otro lado, ¿no? Pero los tiempos han cambiado. Y hay que adecuarse. Todo el mundo necesitamos una formación cada vez más amplia. No tenemos que perder nunca los contenidos científicos en el sentido más amplio. Yo tuve una vez la oportunidad de conocer a Seyd de Oiza y me asombró mucho que este hombre, que era elocuentísimo, pues hablaba continuamente de cuestiones científicas, y en un primer momento te parece un poco casi estrafalario, y hoy veo que me fascina. Entonces, debemos insistir. Estos son además herramientas de carácter horizontal, que se pueden volcar sobre todo tipo de contenidos, que tienen un elemento gráfico, geográfico, que nos permiten desarrollar técnicas para la gestión del territorio, para la gestión cultural, para la gestión de recursos económicos. Ponlo donde quieras, pero hay que saber algo. Esa es un poco mi reflexión en ese sentido. Vale, espero que os haya gustado.